Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Me hace muchísima ilusión tenerlos aquí como siempre. Hoy tenemos un tema candente, un tema que ha estado en boca de todos, y que, créanme, tiene mucha tela que cortar. Hoy vamos a sumergirnos en un tema fascinante que involucra a dos figuras que nos encantan, Can Yaman y Demet Özdemir. Y no me refiero a Erkenci Kuş, aunque obviamente ese fue el punto de partida para que esta historia llegara a ser tan interesante. Hoy vamos a hablar de un secreto, una confesión, algo que Can Yaman ha revelado y que honestamente impacta. Así es, amigos. Prepárense porque vamos a desentrañar los detalles de una confesión que ha sacudido a los fans y a la prensa por igual. Vamos a hablar de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, pero no solo como compañeros de trabajo, sino como, bueno, ya lo verán. Y lo más importante, lo que esta confesión revela sobre sus familias. ¿Están listos para descubrirlo? Espero que sí. Y antes de que empecemos, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque siempre hay novedades y chismes jugosos aquí. Es completamente gratis. Y ahora sí, empecemos a bucear en este tema que tanto da que hablar. Así que, ¿qué es lo que ha pasado? Para entenderlo bien, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo. Después del éxito arrollador de Erkenci Kuş, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir era innegable. La serie los catapultó a la fama, pero también avivó la llama de rumores sobre una posible relación romántica fuera de la pantalla. La prensa turca y las redes sociales se inundaron de especulaciones, fotos, vídeos, todo indicando que había algo más que amistad entre ellos. Y por supuesto los fans, enamorados de la pareja que hacían en la serie, soñaban con verlos juntos en la vida real. La magia de Erkenci Kuş residía en gran medida en la conexión palpable entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sus interpretaciones eran intensas, llenas de matices y, sobre todo, creíbles. No solo interpretaban a una pareja, sino que parecían vivirla, sintiendo la pasión, los celos, la ternura y el amor que sus personajes experimentaban. La química era tan fuerte que traspasaba la pantalla, y los espectadores no podían evitar preguntarse si esa chispa también existía en la vida real. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, no tardaron en hacerse eco de las especulaciones. Revistas del corazón, programas de televisión y páginas web especializadas en celebridades comenzaron a publicar artículos sobre la posible relación entre Can y Demet. Se analizaban cada gesto, cada mirada, cada interacción entre ellos. Las fotos juntos fuera del set, los comentarios en redes sociales y las entrevistas se convertían en material de análisis para los fans y la prensa por igual. Las redes sociales, por su parte, se convirtieron en un hervidero de entusiasmo y expectación. Los seguidores de Erkenci Kuş crearon comunidades dedicadas a la pareja, compartiendo fotos editadas, vídeos musicales y fanfics que fantaseaban con un romance fuera de la ficción. Las etiquetas como @CanDemet y @SanemCan se volvieron tendencia, y los fans expresaban su apoyo incondicional a la posible relación. Pero, ¿qué pasó después? Bueno, como suele ocurrir en estos casos, hubo altibajos, idas y venidas, y la famosa frase, la vida real es diferente a la ficción. Las cosas entre ellos se complicaron, se distanciaron y finalmente cada uno siguió su camino. Demet se casó y Can, por su parte, continuó su carrera a nivel internacional. Pero la pregunta que siempre quedó en el aire fue, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué no funcionó? El final de Erkenci Kuş marcó el inicio de una nueva etapa para Can Yaman y Demet Özdemir. Ambos actores se enfrentaron a nuevos proyectos y desafíos profesionales. Can, con su creciente popularidad, comenzó a explorar oportunidades en el extranjero, mientras que Demet continuó consolidando su carrera en Turquía. A pesar de la separación profesional, la curiosidad sobre su relación perduró. Los fans, que habían invertido emocionalmente en la pareja, querían saber qué había ocurrido. Los medios, por su parte, seguían atentos a cualquier novedad, a cualquier indicio que revelara la verdad detrás de la ruptura. Y aquí es donde entramos en la revelación de Can Yaman. En una entrevista reciente, Can habló abiertamente sobre su relación con Demet. No se anduvo con rodeos y, aunque no dio detalles explícitos, sí dejó entrever algo muy importante, la influencia de las familias. Según Can, las familias de ambos jugaron un papel importante en la dinámica de su relación.
Y aquí es donde se pone interesante porque, según sus palabras, las familias no siempre estuvieron de acuerdo con la relación, o por lo menos, no la entendían del todo. Él insinuó que hubo presiones, malentendidos y quizás incluso un choque de culturas. Y es que no olvidemos que las familias turcas tradicionalmente tienen un peso muy importante en la vida de sus hijos, especialmente en temas tan personales como las relaciones sentimentales. Pero, ¿qué significa esto exactamente? ¿Qué tipo de influencia ejercieron las familias? Bueno, ahí es donde la cosa se vuelve más especulativa, pero también más intrigante. Podríamos pensar en varios escenarios. Quizás las familias no estaban de acuerdo con la exposición mediática, o con la velocidad con la que se estaba desarrollando la relación. Tal vez, incluso hubo diferencias culturales o religiosas que complicaron las cosas. Lo cierto es que, según Khan, la opinión y la influencia de las familias fueron un factor determinante en el desenlace de su relación. La cultura turca, con sus raíces profundas en la tradición y la familia, otorga a los padres y a los ancianos un papel de gran importancia en la toma de decisiones de sus hijos. Las relaciones sentimentales, especialmente el matrimonio, suelen ser temas que se discuten y se evalúan en el seno familiar. Las familias, en muchos casos, pueden influir en la elección de pareja, ya sea por razones de estatus social, compatibilidad cultural o valores religiosos. En el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, la presión familiar podría haber manifestado de diversas maneras. Podría haber existido una preocupación por la exposición mediática y su impacto en la reputación de ambos actores. Las familias acostumbradas a una vida más privada, podrían no haber estado cómodas con el escrutinio público constante. También podrían haber surgido diferencias culturales o religiosas. Turquía es un país con una rica diversidad cultural y religiosa, y las familias de Can y Demet podrían haber tenido perspectivas diferentes sobre la vida y el futuro de la relación. Además, la velocidad con la que se desarrollaba la relación podría haber preocupado a las familias. En una cultura donde el matrimonio es un paso importante y significativo, la idea de una relación romántica que se desarrolla rápidamente y bajo la atenta mirada del público podría haber generado dudas e inquietudes. Y esto, amigos, es lo que hace que esta confesión sea tan impactante. Porque nos revela que a veces el amor, la pasión, la conexión entre dos personas no es suficiente. Que en ocasiones las presiones externas, la opinión de los demás, e incluso las diferencias familiares, pueden ser un obstáculo insalvable. Es una lección de vida, aunque un poco triste, ¿verdad? La confesión de Can Yaman nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas. Nos recuerda que el amor no siempre es suficiente para superar los obstáculos que se presentan en el camino. Las presiones sociales, la opinión de los demás y las dinámicas familiares pueden influir de manera significativa en el curso de una relación. La historia de Can y Demet nos enseña que las expectativas y los deseos individuales pueden verse afectados por las expectativas y los deseos de los demás. A veces las personas se ven obligadas a tomar decisiones que no son las que realmente quieren, pero que consideran necesarias para preservar la armonía familiar o para evitar conflictos. Pero la cosa no queda ahí. Can también habló sobre el respeto que siente por Demet y por su familia. Dijo que a pesar de todo, siempre guardará un buen recuerdo de ella, y que le desea lo mejor en la vida. Eso habla muy bien de él, ¿no creen? Demuestra madurez y una gran capacidad de superación. Y aunque no podemos saber a ciencia cierta todos los detalles de lo que sucedió, sí podemos intuir que fue una situación delicada, complicada, y que requirió mucho tacto y madurez por parte de ambos. El hecho de que Can Yaman haya expresado respeto y buenos deseos hacia Demet Özdemir demuestra su madurez y su capacidad de superar las dificultades. A pesar de las circunstancias que llevaron al final de su relación, Can ha optado por recordar los buenos momentos y por desearle lo mejor a Demet en su vida. Esta actitud es admirable, ya que demuestra una gran capacidad de empatía y de perdón. Can ha demostrado que es capaz de separar los sentimientos personales de las responsabilidades públicas, y que es capaz de mantener una imagen positiva y respetuosa hacia su expareja. Esta actitud es aún más relevante en el contexto de la cultura turca, donde las relaciones personales y familiares son de gran importancia. El respeto a la familia y a los mayores es un valor fundamental, y Can ha demostrado que es capaz de respetar estos valores, incluso en una situación difícil. Entonces, ¿qué podemos sacar en conclusión de todo esto? En primer lugar, que las relaciones, especialmente las que se viven bajo el foco público, son mucho más complejas de lo que parecen.
Que las presiones externas, la opinión de los demás y las dinámicas familiares pueden influir de manera significativa en el curso de una relación. Y en segundo lugar, que el respeto y la madurez son claves para afrontar situaciones difíciles y para seguir adelante, incluso cuando las cosas no salen como uno espera. La historia de Can Yaman y de Method Demir es un recordatorio de que las relaciones son un terreno fértil para la complejidad. Las dinámicas internas de una pareja se ven a menudo influenciadas por factores externos, como la presión mediática, las expectativas sociales y las dinámicas familiares. Las presiones externas pueden manifestarse de diversas maneras. La opinión pública, las redes sociales y los medios de comunicación pueden ejercer una influencia significativa en la forma en que una pareja se percibe a sí misma y en cómo se relacionan. Las expectativas sociales, como el deseo de casarse y formar una familia, pueden ejercer presión sobre la pareja y afectar su toma de decisiones. Las dinámicas familiares, por su parte, pueden ser aún más influyentes. Las familias de ambos miembros de la pareja pueden tener expectativas, opiniones y valores que influyen en la forma en que se desarrolla la relación. Las diferencias culturales, religiosas o de valores pueden generar conflictos y tensiones que pueden ser difíciles de superar. En este contexto, el respeto y la madurez son herramientas clave para afrontar situaciones difíciles. El respeto implica valorar las opiniones y los sentimientos de los demás, incluso cuando no se está de acuerdo con ellos. La madurez implica la capacidad de tomar decisiones racionales, de mantener la calma en situaciones de estrés y de aceptar las consecuencias de las propias acciones. Y aquí está la gran pregunta: ¿habrá más revelaciones? ¿Demet responderá a las declaraciones de Can? ¿Veremos más detalles sobre esta historia? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí es seguro es que esta confesión ha abierto una caja de Pandora, y que la historia de Can Yaman y de Method Demir sigue siendo un tema de interés para muchos. Y por supuesto seguiremos al tanto de cualquier novedad. El futuro de la historia de Can Yaman y de Method Demir es incierto. Es posible que de Method Demir decida responder a las declaraciones de Can, lo que podría abrir una nueva fase en esta saga. Podría compartir su propia versión de los hechos, revelar detalles adicionales sobre la influencia de las familias o simplemente expresar su opinión sobre el tema. También es posible que se revelen nuevos detalles sobre la historia. Los medios de comunicación y los fans podrían investigar más a fondo, buscando fuentes cercanas a la pareja, analizando fotos y vídeos antiguos o incluso especulando sobre posibles razones detrás de la ruptura. Lo que sí es seguro es que la historia de Can Yaman y de Method Demir sigue siendo un tema de interés para muchos. Los fans de Erkenci y los seguidores de ambos actores están ansiosos por conocer más detalles sobre su relación y sobre las razones que llevaron al final de su historia de amor. Así que amigos, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya resultado interesante y que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Hemos explorado un tema delicado, hemos desentrañado secretos, y hemos aprendido una valiosa lección sobre las relaciones, las presiones sociales y la importancia de la familia. Hemos explorado un tema delicado, adentrándonos en la intimidad de dos personas famosas y analizando las complejidades que rodearon su relación. Hemos desentrañado secretos, revelando detalles sobre las presiones familiares y sociales que influyeron en el curso de la historia. Y lo más importante, hemos aprendido una valiosa lección sobre las relaciones, las presiones sociales y la importancia de la familia. Las relaciones, especialmente aquellas que se viven bajo la luz pública, son un terreno complejo y lleno de desafíos. Las presiones sociales, la opinión de los demás y las dinámicas familiares pueden ejercer una influencia significativa en el curso de una relación. Es importante recordar que el amor y la conexión entre dos personas no siempre son suficientes para superar los obstáculos que se presentan en el camino. En este contexto, el respeto, la madurez y la capacidad de perdonar son herramientas fundamentales para afrontar las situaciones difíciles y para seguir adelante, incluso cuando las cosas no salen como uno espera. Es importante aprender a valorar las opiniones y los sentimientos de los demás, a tomar decisiones racionales y a aceptar las consecuencias de las propias acciones. Y antes de despedirnos, quiero agradecerles a todos por ver el vídeo. Gracias por su tiempo, por sus comentarios, por su apoyo. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan, así que por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan sobre la revelación de Can Yaman? ¿Creen que las familias influyen tanto en las relaciones? Me encantaría saberlo.
Y por último pero no menos importante, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyarme y de no perderse ningún contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.